Hola, hola, muchas gracias por acompañarnos hoy día 31 de marzo para los que nos estén viendo después en la grabación que queda. Mi nombre es Celeste Benavides, soy Agile Coach y facilitadora en Inspirit y les quiero dar la bienvenida a nuestra primera, uno de nuestros lives sobre Business Agility. Hablemos sobre Business Agility, es el nombre de este live, que es el sello de la empresa ágil. Y para eso quiero invitar a que me acompañe a Valentina Navarrete. Vale, ¿cómo estás? Hola Cele, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿te puedes presentar para ahí contarle a las personas que nos están mirando? Sí, por supuesto. Bueno, mi nombre es Valentina Navarrete, desempeño el rol de Agile Coach y facilitadora en Inspirit. A lo largo de mi carrera me he especializado mucho, sobre todo en temas de descubrimiento de productos. Y bueno, ya hace varios años también en temas más de agilidad dura, por decirlo de alguna manera. Y los últimos años ya aquí en conjunto con Inspirit, todo lo que es Business Agility. Así que me tiene bien entusiasmada esta conversación. Buenísimo. Bueno, también le voy a dar la bienvenida a nuestra live a Etienne. ¿Cómo estás, Eti? Hola, hola Cele, hola Vale. Estoy bien, estoy bien. Mi nombre es Etienne Salamanca. Tengo un origen más desde la tecnología. Desde hace unos años, trabajé como Scrum Master, hace unos años como Agile Coach, hoy en día como Agile Coach en Spirit. He trabajado en distintas industrias como telecomunicaciones, banca, retail. Y desde hace algunos años en esta búsqueda, en algún minuto me encontré con esto que escuchaba como Business Agility, me empezó a interesar y hoy en día estoy acá. Y ojalá podamos tener una buena conversación en torno al tema y salgan varias preguntas y podemos ayudar con lo que sabemos. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, para contarles también a las personas que nos están viendo que pueden ir dejando los comentarios en el chat, estamos saliendo por LinkedIn, también por YouTube, así que por ahí se pueden conectar con nosotros para preguntar, para participar de esta conversación. Y bueno, para introducir un poquito el tema, teníamos preparado contarles cuál es nuestro vínculo, nuestra conexión con Business Agility, cómo aparecemos y cómo empezamos a hablar de este tema. Me permiten mis compañeros que parta yo. Voy a partir contándoles un poquito porque, bueno, el concepto de Business Agility no tiene nada de nuevo. De hecho, ahí encontrarán varios videos en YouTube y documentación, textos de bastante tiempo atrás. Y yo personalmente me conecto con el tema en el 2018, en el Agile, que ahí estuvimos con Etienne y otros compañeros y amigos participando. Este evento que es organizado por Agile Alliance, es el evento más importante de agilidad en el mundo. En ese año fue en Washington, no me acuerdo, no, fue en San Diego, el 2018. Y ahí por primera vez empecé a escuchar muy fuerte este tema en muchas charlas. De hecho, ahí tuvimos, bueno, una charla de Steve Denning que estaba hablando de este tema, Ahmed Sidki también estaba compartiendo sus experiencias y casos. Y esa fue mi primera conexión. Y mi segunda conexión, que creo que fue la que en realidad me empujó un poquito más a investigar y a traerlo a esta conversación, a la conversación de Inspirit también, con la certificación que nosotros impartimos, fue cuando conocí la existencia del Business Agility Institute y a partir de ahí ver todo lo que Ivan Leyborn, que es su creador, su fundador y CEO, estaba compartiendo, todo el material que estaban generando a nivel de casos de estudio, de guías, marcos operacionales de aplicación, etcétera. Y ahí ya me empecé a conectar un poquito más con el tema. Y bueno, después vienen otras historias más con respecto a la certificación que armamos y todo ese tema. Pero no sé quién de ustedes quisiera continuar contando su conexión con Business Agility. De hecho, Pues yo, dale. de hecho, una historia más o menos parecida a la de Celeste. Yo andaba con Celeste en el mismo momento. Algo, por lo menos como lo conecté yo, en ese minuto era porque habían varias cosas de Agile, ya tenía algo de experiencia con Agile, había varias cosas que ya había visto y quería seguir aprendiendo, quería ir más allá en mi camino, y parte de esa búsqueda me encontré con este concepto de Business Agility,
Por ahí andaba con algunas conversaciones, algunos estudios que estaba teniendo con SAFe también. Entonces empecé a tener un poquito más de hambre, escuchaba más cosas más fuertes de pensamiento sistémico también, de cómo empezar a ver toda la organización. Y ya había empezado a trabajar en ese tiempo con áreas que no eran de tecnología. Entonces empecé a ver mira, cuáles son los beneficios que pueden ir más allá de tecnología. Y cuando vi efectivamente lo que estaba ofreciendo, lo que estaba postulando el Business Agility Institute, ya dije, wow, mira, aquí hay algo y es mucho más grande, mucho más potente que lo que conozco. Y es distinto, sobre todo, que más adelante vamos a conversar un poco eso, de cómo conversa Business Agility con Agile también. Y parte de ahí me conectó esa búsqueda que hoy en día sigo, y sigo porque es muy desafiante, y cuando se me amplió esta vista me di cuenta que nuevamente reafirmé que había mucho que no conocía. Entonces sigo en ese camino. Como sé lo que no sé todavía. Claro. Vale, ¿cómo te fue a ti? Súper. Bueno, yo conocí el concepto de Business Agility el 2019, un poquito después que ustedes, porque de hecho lo conocí ya cuando ingresé a Inspirit. Ahí me acuerdo que teníamos el desafío CELE de preparar todo lo que era la certificación. Y sí. para mí, de verdad, sí, que fue tremendo trabajo. Pero para mí la verdad es que Business Agility fue como un alivio, por decirlo de alguna manera, porque yo de profesión yo soy ingeniera comercial, como le llamamos acá en Chile, o administración de empresas en otros países, y siempre me pasó que me interesaba mucho el tema de agilidad, pero siempre sentía que me quedaba corta, como bueno, como voy a ir a trabajar a lo mejor con equipos en tecnología, en áreas de tecnología, no conozco también todavía su lenguaje. Bueno, las cosas se fueron dando, terminé igual trabajando con equipos de tecnología y bien, pero cuando conocí Business Agility para mí fue como otra puerta de entrada y que me dejaba también mucho más cómoda desde el mundo en el que venía yo. Poder ver que la agilidad también se podía llevar a espacios como recursos humanos, marketing, finanzas, bueno, más que recursos humanos, las áreas de personas. Para mí fue como un descubrimiento, y así como ya cuando uno tiene sed de más, para mí eso fue Business Agility cuando lo conocí. Buenísimo. Bueno, es que sí, efectivamente el marco que plantea y toda la revolución organizacional que trae es súper grande. Así que vengo con lo que planteas de esto de un alivio, un poco de entender quizá cómo ir, cuál es la ruta, cómo partir, cómo movernos. Bueno, nosotros estuvimos recopilando algunas preguntas comunes que nos hacen en cursos, que nos hacen en la certificación, en las redes sociales también, ahí que nos pueden encontrar como Inspirit Latam. Y trajimos un set de esas preguntas. No obstante, ustedes nos pueden dejar por el chat sus preguntas y las iremos compartiendo y respondiendo de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, y ahí vamos a ir navegando. La primera pregunta que tenemos para el día de hoy es, ¿qué es Business Agility? Quizá muy fundamental, pero súper importante también como aclarar. Yo diría que hay varios conceptos asociados y bueno, como en todo hay muchas definiciones, muchas personas que toman la batuta, ¿cierto?, de ir y responder. A mí me gusta mucho la definición del Business Agility Institute, y se las leo porque no me las sé de memoria. Dice que es la capacidad y la voluntad de una organización para adaptarse, crear y aprovechar el cambio en beneficio de sus clientes. Me gusta esta definición porque es sumamente amplia, sumamente integradora, y también tiene este cariz de, bueno, el cliente va a estar al centro, pero ya no como una frase media publicitaria o incluso como parte de lo que decimos y nos queda bien, quedamos bien diciendo este tipo de cosas, sino algo muy concreto y muy real, con un plan detrás, con una estrategia detrás, y al final viene a operativizar esto que puede ser una frase linda proveniente de Human Centered Design o de otras corrientes. Por eso me gusta, habla de la capacidad de desarrollar, muy afín con la agilidad, pero también entendiendo que hoy día hay organizaciones grandes que puede llegar a ser un desafío implementar este tipo de nuevas prácticas, o no tan nuevas. Entonces, desde ahí me encanta esta definición. Sí, ahí Cele, me gustaría también como profundizar en la frase que dices de aprovechar el cambio.
Creo que hoy día las organizaciones, claro, también hablamos mucho de eso y también hay muchas frases clichés sobre el tema de los entornos VUCA y el dinamismo que estamos viviendo hoy día y todo eso. Pero me gusta que lo haga explícito porque, claro, cuando ocurren cambios, creo que como seres humanos tendemos de repente o nos paralizamos o vemos cómo vamos navegando esa ola y sacando lo mejor de esa transición finalmente. Entonces creo que eso también lo rescato mucho de la definición que tú das, que eso se hace explícito. Cómo estratégicamente me pongo a pensar y conscientemente cómo voy a aprovechar el cambio, el dinamismo, todo eso. En el entorno en lo que nos estamos moviendo hoy día finalmente. Sí, ahí también a propósito de la definición, aprovechando que creo, bueno, lo vamos a conversar más adelante, como ese matiz que tiene Agile con Business Agility también, que es cómo se habla de toda la organización. Y creo que ahí hay un matiz clave, como de no solo áreas o no solo silos dentro de la organización, sino que hablamos de un todo. Hablamos de un sistema completo, de una organización completa. Desde ahí creo que ya el desafío, si antes era, o no sé, uno en un área de llevar Agile, de aquí se vuelve, o sea, crece enormemente, porque es como si fuera una orquesta, donde cada instrumento tiene que sonar bien y estamos todos unidos por un mismo propósito, queremos todos sonar bien en este concierto, de alguna manera, y hay que sintonizar cada uno de esto, tenemos que coordinarnos, tenemos que trabajar bien, tenemos que ver si llegaron los instrumentos no al show donde lo vamos a dar, si efectivamente llega el público, si es que finalmente cómo va a funcionar esa sinergia y cómo vamos a sonar, cómo vamos a tener ese aplauso final cuando termine nuestro show. Buenísimo. Oye, ahí nos vamos conectando con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia entre agilidad y business agility? ¿Quién toma la apuesta? A mí me gustaría partírsele respondiendo a esta pregunta. Dale. Sobre todo conectándolo un poco también con la presentación que hice. Bueno, una de las diferencias que percibo y que también estuve leyendo ahí en un par de artículos sobre este tema, tiene que ver con que, claro, sabemos que la agilidad nace también desde los contextos del mundo del software, ¿cierto? Con todo el tema del manifiesto ágil, que estaba relacionado con las entregas que hacían los equipos basado en los 4 valores y los 12 principios que ya muchos de nosotros conocemos. Y creo que la principal diferencia, que también lo estaba mencionando Eti antes, tiene que ver con que Business Agility ya es cómo nosotros podemos aplicar todo esto que ya conocíamos desde la agilidad, pero a toda la empresa, o sea, literalmente a toda la empresa. Ya no estamos hablando solo del área de tecnología o del área de recursos humanos o finanzas, marketing. Es como toda esta empresa se empieza a conjugar y empezar a adaptarse también a todo este cambio en conjunto, ¿cierto? Y lo que más me gusta también es que trae una mirada muy estratégica de hacia dónde queremos ir. Y Business Agility también te da esa pauta, como dónde quieres ir y cuáles son esos pasos que tienes que ir cubriendo para poder llevar esto a cabo de una manera, ojalá, exitosa. Y por último, ahí para cerrar el punto, creo que también lo que estábamos hablando antes de partir el live, que dentro de estos modelitos de, por ejemplo, Enterprise Business Agility Model, vemos que de las distintas columnas que tiene, la agilidad como framework, ¿cierto? Como modelo, es uno de los pilares. De los otros pilares que también tienen estos modelos, donde hablamos no solo de liderazgo, cultura, todo lo que tiene que ver con sentar al cliente en nuestra mesa, ¿cierto? O ponerlo en el centro, y bueno, y otros más. Así que ahí les paso la palabra. Sí, ahí justo me acordé de algo que estábamos comentando hace un rato que tiene que ver con las olas de la agilidad también, que primero tenemos esta agilidad de equipo y ahí tenemos Agile con Scrum, con Kanban, con XP, con los distintos marcos de trabajo y práctica y método y todos los nombres que tienen. Después empieza a aparecer como empieza a funcionar, ya empezamos a tener temas de escalado, entonces es como, mira, me funcionó bien en un equipo, me funciona bien en 2 equipos, pero quiero crecer dentro de la organización, quiero que esto lo hagan 100 equipos, que lo hagan 500 equipos, todos trabajando sobre la misma app, sobre el mismo producto, bajo el mismo flujo de valor. Después ya empieza este tema de cómo funciona también, mira, quiero empezar a ver cómo funciona fuera de esas áreas de tecnología y en algún minuto llega esa ola de Business Agility, que es la que estamos viviendo hoy, de ya quiero tenerlo en toda la organización.
y que sea más que la suma de las partes, ¿no? Sino que finalmente que tenga este sentido de un sistema complejo que se está conectando y funciona de esa manera. Creo que ese contexto de evolución es importante para lo que pasa, y también que nuestro estadio, a lo mejor estamos dentro de la organización en algunos minutos, algún punto haciendo agilidad, y no necesariamente estamos haciendo business agility. Yo creo que es importante esa distinción también. Por ejemplo, que era un entender que tenía yo al inicio, cuando empezaba a conectar estos temas, que yo pensaba que porque estaba haciendo agilidad en marketing, en un área de marketing, estaba haciendo business agility. Y era como, finalmente, que yo solo estaba llevando Agile a marketing, o yo solo estaba llevando Agile a un área comercial o un área de people, pero business agility es más ambicioso que eso. Lo que busca de alguna manera es toda mi organización funcionando. Entonces, desde ahí es más trabajoso, es más grande, es más ambicioso, es más sistémico. Tal cual. Bueno, quiero darles la bienvenida a las personas que se han ido sumando por los distintos chats de LinkedIn y de YouTube. Saludos a Víctor Calvo, que ahí nos está acompañando también. Saludos, Víctor. Quería recordarles que pueden participar a través del chat, no solamente saludándonos, obviamente, sino también mandando y comentándonos cuáles son sus inquietudes, sus dudas, qué cosas les aparece cuando hablamos de Business Agility, cuál es su conocimiento actual, qué les gustaría entender, o sea, todo este mundo, la idea es que podamos conversar de ese tema. Y también muy en conexión con la preguntita anterior, la que sigue, que es, ¿qué son los dominios de Business Agility? Bueno, hay uno de los marcos que para mí es este modelo de referencia, el más conocido, pero sobre todo, y de los que al menos yo he revisado y conozco, el que me hace más sentido personalmente. Y es el modelo de dimensiones y dominios de Business Agility del Business Agility Institute. Ellos lo que hacen básicamente es definir un modelo que tiene cuatro grandes dimensiones realmente. Una de ellas es el cliente y por sí solo ya ocupa el centro del modelo. Y las otras nos ayudan a entender la organización de manera holística desde distintos puntos de vista. Algo que me gusta mucho cuando explicamos y profundizamos un poco en este modelo es que decimos, bueno, pero ¿dónde está Scrum? ¿Dónde están los equipos que están trabajando con Kanban? ¿Dónde está eso? Y es uno de los componentes, uno de los elementos de los 12 dominios que aparecen. Entonces es entender cómo también estamos inmersos en un ecosistema donde tengo que integrar a mis partners, tengo que integrar el área de compras, que muchas veces son áreas y son personas que se quedan fuera de estas transformaciones tan cruciales y que al final, si no las tomamos en cuenta, entonces no estamos haciendo business agility. Ahí Cele también quería rescatar una frase que aparece en las tarjetitas del Business Agility Institute cuando uno puede, bueno, a todo esto, pueden entrar a la página, ahí está todo este material del que estamos comentando, está en inglés, pero también han salido varios artículos a través de Medium u otras plataformas donde también se explica el modelo en español. Y quería rescatar la frase cuando habla del cliente, que dice, el corazón de Business Agility es nada menos que la razón por la que existimos. Nuestros clientes. Me gusta porque, como tú dices, hoy día está muy de moda hablar de las personas, de poner al cliente en el centro, cuando hablamos también de Human Centered Design y todo esto, pero qué difícil, o más bien qué fácil es olvidarnos en la operativa del día a día también, ¿cierto? Como perder un poco este foco. Entonces me gusta que en el modelo de los dominios se ponga al cliente en el centro, un poco representando como el corazón de la organización, y entendiendo que son al final nuestra razón de existir, ¿cierto? Son esas personas las que nos dan el propósito del por qué hacemos las cosas que hacemos. Quería ir recalcar esa frase que a mí me encanta. Sí, totalmente. Sí, ahí yo quiero recordar también que tenemos una charla en nuestro canal de YouTube de los dominios de Business Agility, que fue una charla que dimos en el Ágiles, el Ágiles que acaba de pasar, que está ahí en YouTube. Digo que Vale mencionó que estaba en inglés, ahí está en español, y nosotros lo contamos sobre todo en esto de las dimensiones de los dominios, y también hablamos de un caso
muy conocido de Riot Games, que lleva Ahmed Sidki también, que también hay un par de charlas ahí de Ahmed sobre todo eso. Así que pueden revisar ese material para esta pregunta en particular, ¿no? Como para profundizar más lo que le estamos contando en este minuto. Buenísimo. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué libros y qué recursos conocen para partir? Para partir profundizando en este tema, entendiendo mejor, contextualizándose y sobre todo el cómo llevarlo a la práctica en sus organizaciones. Vale, Eti, ¿qué libros conocen? ¿Qué recursos? Sí, yo ante eso creo que el profundizar en los libros creo que va a ayudar. Agile, si es que sabemos algo de Agile, va a ayudar porque efectivamente comentamos que tiene esta partecita de acá. Pero si no, creo que igual suma a profundizar directo. Si es que a lo mejor no sé de Agile, porque en algún minuto, a lo mejor si quiero profundizar sobre algún marco particular, sobre algún proceso particular, va a ayudar, va a sumar si es que yo lo voy a utilizar. Pero si yo quiero tener esta profundidad de conocimiento, de alguna manera, sí puedo tener este paraguas de alguna manera. Entonces, y hay como libros, bueno, creo que marco de referencia, nosotros lo hemos mencionado varias veces, que el Business Agility Institute, por lo menos nosotros, es como el camino que estamos siguiendo, porque hay otros caminos como Enterprise Agility también. Entonces creo que el Business Agility Institute es un buen espacio. Ellos tienen el Business Agility Report, que lo lanzan todos los años. Está ahí Ivan Leyburn ahí promocionando. Ahora tienen un Emergence Report también que están lanzando. Hay muchas publicaciones. Hace poco se terminó un evento de Business Agility, terminó hace muy poquito. Y ahí subieron muchas charlas. Me fijé hace tres días que habían subido muchas de las charlas, que estoy suscrito al canal de YouTube de ellos, y ahí hay mucha información. Entonces, creo que es un buen espacio donde comenzar, más los otros que mencioné, Vale y Cere también. Bueno, no sé si hay algo por ahí que comentar. Si no, tenemos un comentario en el chat. Lo vamos a poner por acá. Paul Mesina dice, todo muy lindo, pero no veo cómo hacer que dejen de ser expresiones de deseo. ¿Qué pasa cuando voy a una empresa real con una organización o cultura ya establecida? Bueno, no es una expresión de deseo. No sé cuál es tu interpretación de expresión de deseo, pero realmente al menos puedo contar y quisiera contar una experiencia. Hay una empresa acá en Chile con la que nosotros trabajamos hace un par de años atrás, con quienes hemos venido en una exploración de agilidad de prácticas muy orgánica, para mí muy distinto también a otras implementaciones quizá más regulares donde te piden un Big Bang, te piden una cosa ahí como muy disruptiva, quizá rompedora, ¿no? del espacio. Con esta empresa, que es del rubro de las comunicaciones, nosotros hemos venido implementando, como les decía, de manera muy orgánica, considerando la cultura y también lo que los socios han querido cuidar dentro de este modelo. Y a partir de ahí empezamos con varias exploraciones y a partir del segundo año ya empezamos derechamente a implementar prácticas de Business Agility, llegando a un lugar que para mí ha sido súper definitorio también de como el cambio de cultura y el cambio de mentalidad de esta empresa y de otros tipos de empresas, que es el directorio. ¿Sí? Nosotros empezamos a trabajar con los directores, que también son directores de otras empresas grandes en nuestro país, de la banca, específicamente de la banca y también del retail. Y lo que hicimos fue justamente darle una visión y prácticas ágiles al mismo directorio. A partir de ahí, obviamente, empezaron a permear y empezaron a reflejarse en otras áreas y en otros espacios, por ejemplo, la gestión de talento, por ejemplo, los planes de carrera, por ejemplo, la organización misma dentro de la empresa, por ejemplo, incluso en surgimiento de otras empresas a raíz de esta. Entonces, para mí, creo que sí parte como una expresión de deseo, pero nosotros como Agile Coaches tenemos que ser capaces de ir y materializar en algo muy concreto, de acompañar a nuestros clientes, no importa la cultura que tengan, porque realmente
como esta frase, ¿no? De Peter Drucker, así súper mega famosa, que la cultura se come a la estrategia, al desayuno y todo eso, es súper real. Y pienso que también parte de nuestro reto como agentes de cambio es ir y cortar esas dinámicas que a lo mejor son nocivas para la agilidad de una manera amable con el espacio y sobre todo integradora. Hay algo que también me aparece a mí con el tema es cómo convivir con la sensación de inmediatez también hoy en día, que es acerca de hecho hay una relación directa entre el tamaño de la organización y cuánto lleva el cambio. Y eso se puede ver en estos reportes que estamos comentando, no solo en el de Business Agility, sino que en el Agility Report también, cómo afecta la cantidad de personas a cuánto nos demoramos en las distintas transformaciones, y que las transformaciones a veces no solo llevan, o sea, creo que también sirve manejar la expectativa desde quién te contrata o desde dónde está ahí de cámbiame en un mes o cámbiame en 6 meses o esto es lo que la quiero varita hacer. mágica de la transformación, ¿dónde está? La varita mágica, que son procesos largos finalmente, requieren de equipo, requieren de resiliencia para estar en esos espacios. Yo creo que es importante tenerlo en consideración a propósito de las expectativas y de los costos también que tiene, ¿no? Y no solo hablo de lo económico, sino que hablo de lo estresante que puede ser tener conversaciones con personas a las cuales tú le propones trabajar de una manera distinta. Entonces creo que hay que considerar eso y sobre todo tomárselo como un camino, no una meta, sino que entender que no me va a llevar 5 minutos estar en un espacio y entender que es parte del rol, es parte de mi rol, por eso estoy siguiendo este camino, por eso tengo un propósito con esto, y por eso también se retribuye nuestro trabajo. Sí. Ahí también me gustaría sumar, chicos, a lo que están comentando. Estaba también pensando en la pregunta que hizo ahí Paul, donde dice qué pasa cuando hay una empresa real con una organización y cultura ya establecida. Yo creo que uno de los primeros pasos que uno tiene que hacer cuando llega a estas organizaciones es preguntarse dónde estoy hoy y hacia dónde quiero ir. Ahí, por ejemplo, la consultora Lean Agile tiene una herramienta que es una forma de brújula, donde te ayuda a situarte en los cuadrantes y ver hacia dónde quieres ir en esta transformación. Porque también creo que muchos, bueno, hablo por mí cuando hablaba de transformación, siempre tenía la idea como de querer llegar a ser esa empresa como súper ágil, súper horizontal, donde todo lo que nosotros experimentamos no se toma como un castigo, sino que son aprendizajes, bueno, y todas esas cosas que sabemos de las empresas más modernas, más ágiles. Pero claro, creo que yo nunca me había cuestionado eso y hoy día cuando lo hablo lo siento tan básico, pero creo que ese es el primer paso. De repente llegamos como con el Agile Checklist de ya, necesitamos tantas células, tantos Scrum Master, tantos Agile Coach y ni siquiera tenemos claro hacia dónde queremos ir primero, para luego poder ver ya cuáles son a lo mejor las personas que necesito, los recursos en tiempo, en dinero, etcétera. Pero creo que eso también podría ser como un buen punto de partida. Dónde estoy y dónde quiero ir. Y después ya vemos todo lo demás. Tal cual. Bueno, vale, súper conectado con cómo venías con tu respuesta. Es la pregunta que nos deja Luis Miguel Cadena en el chat. La voy a poner aquí para que la leamos todos. Dice, hola a todos, ¿en qué proyecto no recomiendan utilizar la metodología Agile? Partiendo de la idea en la cual una empresa está comenzando a adoptar esta metodología de manera incremental. ¿Cómo lo ven? Yo te diría que, como lo veo, todas mis opiniones me representan a mí. Y representan lo que he vivido y los contextos en los que he estado. No el tuyo, por ejemplo, como para ser súper claro de cuando nosotros contamos cosas. Y yo creo que lo quiero transparentar. Tiene que ver con los contextos, con lo que he vivido yo, y cada contexto de cada persona es distinto. ¿Cómo lo veo yo? Es cuando es que vayamos en serio, es que nos lo tomemos en serio, para mí. Creo en saber que no es gratis, que no es automático, que hay costos asociados a cambiar una manera de trabajo, que quizás llevamos 20 años, 30 años y hemos sido exitosísimos en lo que estamos haciendo. El contexto es distinto hoy en día y creo que en esos espacios yo recomiendo que vayamos, y si no están así,
Y si lo vamos a hacer más o menos, creo que esperemos, tengamos claro que vamos a tener resultados más o menos. Si lo vamos a hacer tibio, van a haber resultados tibios. Si lo vamos a hacer full, van a haber resultados full, con paciencia también. Con eso de cuáles son los costos que va a haber ahí. Yo me acuerdo que los primeros equipos ágiles en los que trabajé, lo pasé mal, porque tenía que aprender a trabajar de una manera distinta. Hasta que entendí que era un tema de mindset, y era un tema de mindset real, no era solo la práctica. Y creo que, sobre todo, no es lo mismo que cambio solo el hacer, no es lo mismo que le instalo un ISO nuevo a mi empresa, sino que es más profundo que eso, ¿no? Creo que en esos lugares yo recomiendo que todos tengamos el awareness y sepamos que vamos a bailar antes de poner la música. Creo que en esos casos... ese yo diría que es como mi disclaimer en la conversación. Sí. Bueno, ahí para sumar a esta respuesta también, ¿en qué proyectos no recomiendo utilizar? Cuando hablamos de Agile, hay muchas herramientas dentro de. Hay herramientas que nos ayudan a lidiar con contextos más prescriptivos, o sea, por ejemplo, no sé, si pensamos en implementar Kanban o apoyar a un equipo con un tablero Kanban o con método Kanban, que son dos cosas diferentes también, nos puede ayudar quizá a darle una organización, a visualizar el trabajo y a entender cuál es nuestro flujo, ¿sí? Entonces, por otro lado, tenemos otras herramientas como Scrum, por ejemplo, que se menciona un montón, que nos ayuda a lidiar con contextos con mucha complejidad, con mucha emergencia, o sea que hay cosas pasando todo el tiempo, nuestros clientes internos o externos nos están pidiendo cambios y eso nos ayuda a lidiar con la innovación. Yo te diría ahí, Luis, que para poder, más que un no, o sea, más que qué proyectos no, creo que es importante escoger la herramienta adecuada. Y no ahogar el sistema con vamos a hacer esto, otro, vamos a cambiar la estructura, vamos a cambiar los proyectos, porque al final, o sea, creo que el approach orgánico nos ayuda a entender mejor cómo esto nuevo, distinto, se aplica en mi contexto y podemos lidiar con la cultura y con esta gestión del cambio que es súper importante. Total. Sí, ahí quiero tomar lo que habla Víctor, que dice cómo han logrado que los distintos actores de la empresa se hagan partícipes. La pregunta de Víctor tiene una segunda parte que la quiero proyectar igual, porque es como más larguita, que dice, dado que con esto siempre existen expectativas de resultado a corto plazo, súper importante, y terminan desconfiando cuando este cambio es en más tiempo. Sí, yo lo que quería ahí Víctor, es acortar, haz la iteración más pequeña. Y si es que a lo mejor ya la iteración para ellos de un mes es muy larga, intenta con una iteración de una semana. Y si es muy larga, intenta con una iteración de un día, no sé. Pero adáptalo a tu público. Creo que es importante también empezar a partir que estamos en una organización, también empezar a conocer el contexto en el que estamos, a hablar y empatizar en el lenguaje en el que estamos. En muchos lugares, de hecho, en los que he estado, muchas veces me dicen como de no quiero que me hables en ágil o no quiero necesariamente en este concepto, y ahí hago esa indagación o en expectativa y todo. ¿Y cómo te interesaría que hablara? No, es que me interesa hablar de números. Bueno, hablemos de números, hablemos de métrica, hablemos de lo que te interesa a ti, cuáles son los resultados que esperas, cómo mides esto, estas son las cosas que vamos a hacer con este resultado esperado. También plantear el tema de la hipótesis, que se entienda bien que es una hipótesis también, porque a veces como que la hipótesis es todo o nada. Esto lo he dicho en otros lados, que es como que hay lugares donde me he dicho, oye, quiero experimentar, y me dicen, no, en mi empresa no se experimenta, y digo, no, entonces hagamos una prueba de concepto. Ah, sí, una prueba de concepto, sí. O hacemos un piloto. Ah, sí, un piloto, sí, me hace sentido y todo. Y entonces, ¿cuál es mi interés? Mi interés es lograr algo. Entonces, creo que ahí importante es conocer tu público, conocer cómo llega, conocer esta expectativa, que esta expectativa todos lo tengamos clara también, porque a veces incluso tiene que ver con algunas personas individuales, no con lo que representa un área, no con lo que representa un departamento. Entonces, ojalá esas conversaciones estén alineadas con el propósito, lo que quiere conseguir la compañía también. Sí. Ahí me gustaría complementar a todo lo que comentó Leti, que está buenísimo, porque creo que también otro error que se suele cometer dentro de las organizaciones, o lo que he visto en consultoría, es que cuando llegamos a empresas donde se está intentando aplicar todo lo que es temas de agilidad, etcétera,
se dedica, o sea, se invierte más tiempo en intentar convencer a las personas más que en mostrar resultados que después por sí solitos van a hablar. Tremendo tema. Pero pasa así, creo que Sí. muy pocas empresas no lo he visto. Y claro, nos vamos ahí, que ya charla el lunes a las 9 de la mañana, de 9 a 12, todos conversando sobre por qué la agilidad es importante, por qué tenemos que colaborar, por qué tenemos que hacer Product Discovery, acercarnos a nuestros clientes, y hablamos un montón de todas esas cosas que son tan relevantes en los contextos de hoy día, cuando a lo mejor de 9 a 12 yo podría estar implementando alguna de esas metodologías, o no digo que una sea como que sean excluyentes, creo que también es importante dar el contexto a las personas, pero hay veces que la balanza, como que nos desbalanceamos, ¿cierto? Como que vamos más paseándonos por las gerencias, por los equipos, explicándoles por qué esto es importante, más que invertir tiempo en demostrar de por qué esto es importante. Demostrar que cuando yo logro hacer un cambio de mentalidad, eso desencadena un montón de otras cosas positivas, tanto en el trabajo en equipo como a lo largo de la organización. Entonces, ahí para responder un poco la pregunta, Víctor, yo creo que es eso, como también hacer esa conciencia de, oye, ¿estoy cayendo en el juego de convencer o estoy entrando en la cancha de juego donde yo estoy haciendo cosas con resultados concretos que en un mes más a lo mejor las personas ni siquiera voy a necesitar convencerlas porque los resultados están ahí? Y lo otro que estaba pensando cuando dicen, claro, terminan desconfiando cuando este cambio es en mayor tiempo, ahí recalcaría lo que dice Leti, y que también siempre lo hablamos nosotros en Inspirit, como nosotros somos capaces también de setear esas expectativas y de que los cambios no son gratuitos, que es lo que mencionaba Eti también al inicio, ¿cierto? Que esto conlleva ciertas fricciones, va a conllevar conversaciones difíciles que tenemos que también ver si es que estamos dispuestos a tenerlas o no, porque si no estamos dispuestos, entonces, ok, está bien, pero no perdamos el tiempo y no hagamos perder el tiempo de los equipos tampoco. Entonces yo creo que esas cosas son bien relevantes de convencer en un inicio, cuando se toma esa decisión. Algo que quería mencionar también es como que tiene que ver con el rol de agente de cambio de cada uno, o donde veo que está la responsabilidad en el rol en que me desempeño. Por ejemplo, si era un rol de Scrum Master, Agile Coach o lo que sea, que en cómo empiezo a ver cómo yo adquiero las mejores herramientas para resolver los desafíos. Por ejemplo, antes a mí me frustraba mucho que la gente no cambiara cuando empezaba. ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué yo le digo que haga esto y no lo hace? ¿Por qué no es automático que yo se lo diga y haga? Y de a poco empecé a entender más cosas de cómo funciona o la andragogía, o cómo funciona la confianza también entre humanos, la conversación, las conexiones, la empatía. Y también en cómo me veo yo como agente de cambio de yo. Por ejemplo, si alguien de alguna manera no me está creyendo, ¿qué puedo hacer yo para que esta persona me crea, por ejemplo? Pero me veo yo como actor importante y protagonista de ese cambio. Y creo que si provoca mucha frustración eso en nuestro camino, si de alguna manera no obtenemos los resultados que estamos teniendo, creo que es válido plantearse un cambio un pivoteo acerca de lo que estamos haciendo, porque en el trabajo que estamos haciendo organizacional, la empresa es la que es, o el rol es el que es, tiene que ver con eso, en por qué estamos ahí tratando de ayudar al cambio, de facilitar ese cambio. Entonces, creo que nos tenemos que ver como protagonistas si nos dedicamos a eso. Eso quería... Sí, totalmente. Bueno, desde ahí también otro paso relevante para este tipo de implementaciones, tanto en la conversación con los actores clave de la empresa, en la adopción, en el cambio de mindset, en todos estos componentes. Y creo que las herramientas que vamos adquiriendo cada uno de manera personal y en conjunto, el equipo que está empujando, ayudando a que esto ocurra, son súper importantes. Desde ahí, también contarles a las personas que nos están viendo en vivo o en el video después que queda grabado, contarles que parte de traer esas herramientas para nosotros ha sido como bien relevante dejar recursos gratuitos, y también con la certificación de Business Agility Foundations, que está representada y avalada por IC Agile en un proceso bien difícil y desafiante, como siempre, de acreditación de los contenidos. Y desde ahí también cómo ese set de herramientas se orquesta en un modelo operacional que es el que les comentábamos de dimensiones y dominios de Business Agility, para obviamente entregar estas herramientas que, si están con el agente de cambio motivado, van a sin duda generar un movimiento en la organización. Sí.
totalmente. Sí, algo que quisiera complementar, que nos quedamos en la pregunta de los recursos como a media, un poquito, como que la empezamos y después empezamos a responderla. La otra pregunta que está, lo encuentro buenísimo también, porque creo que parte de que hagamos los vivos es recibir estas preguntas, porque si no grabaríamos un video y lo subiríamos, sino que es lo que buscamos. Así que muchas gracias a quienes están preguntando, muchas gracias por eso. También el No Projects de Eva Leyburn, también el Age of Agile de también. Bueno, comenté el Business Agility Institute. Unlocking Agility también, muy buen libro. Ese lo tengo acá. Lo tiene por ahí. Mira, justo. No estaba preparado, lo tenía encima. No, pero es que lo estamos usando para otro curso, para la preparación, así que por eso lo tengo acá a mano. El Sooner, Safer, Happier también, que estaba muy fresquito, que salió hace poquito. Enterprise Agility, Sunny Mundra también. Muchos libros que ustedes pueden tener. Y hay mucho material en YouTube. Se los voy a recomendar. O sea, yo soy un fanático de YouTube. Yo tengo YouTube hace mucho, o sea, pagado desde que salió. Pero hay mucho contenido y hay mucho contenido con subtítulos también. Si es que hay alguien, que le interese profundizar más en el tema. Nosotros tenemos un capítulo de Business Agility también, que lo pueden visitar si quieren, del podcast. Así que dejarlos invitados ahí también a adquirir más recursos. Si es que ustedes conocen alguno en el chat y no los comparten ahí también, mejor. Eso. Excelente. Oye, tenemos otra preguntita más. ¿Qué opinan sobre la convivencia de otras metodologías que existen dentro de una empresa? Cuando se llega con agilidad para complementar y no reemplazar. Yo personalmente me agarro el micrófono al tiro para contestar. Me parece súper importante el que haya una convivencia, no solo de metodologías, de visiones, que integremos otras disciplinas también, disciplinas no típicas. Por ejemplo, no sé, el año pasado yo estuve haciendo un certificado en Human Systems Dynamics, que es todo el estudio de la complejidad de manera aplicada. También nosotros hemos estado ahí participando en transformaciones con estructuras liberadoras. No sé si les suena algo de estructuras liberadoras. Tenemos un live que hicimos hace un par de semanitas sobre ese tema. Creo que la convivencia, la integración, es fundamental porque eso significa que estoy entendiendo el negocio donde estoy y no que estoy queriendo venir con la Biblia de la agilidad para convencerlos a todos y convertirlos a todos. Pienso que también es parte de empatizar con el espacio, de entender la cultura y de tener una aproximación con humildad, de oye, pero si yo no sé todo, la agilidad no lo es todo, hay otras corrientes de pensamiento que han probado excelentes resultados y ¿por qué no incorporarlo? Sí. Me parece que esa visión es clave. No sé qué opinan mis compañeros. Dale, Eti. Ahí como creo que es importante ahí, Víctor, no perder de vista el propósito de lo que queremos hacer y de los resultados, perdón, que me andaba un bicho ahí, y de los resultados que queremos alcanzar, porque si alcanzamos los resultados con cómo estamos haciendo la manera actualmente, aunque no parezca ágil, que a lo mejor, y creo que eso es importante de que parezcamos ágiles, que eso también es una tentación de, mira, todo esto voy a renombrar los roles, voy a renombrar lo que estamos haciendo a que parezca ágil, y ahí nos quedamos todos tranquilos. Y tráeme los post-its. Tráeme los post-its, lleno de los post-its, tráeme el mural, tráeme el Zoom, hagámoslo por Zoom y todo. Creo que es importante no perder de vista eso, porque eso nos permite ser nuestra ancla, ser nuestra guía, para saber que, mira, hay cosas que estamos haciendo ágiles y no funcionan, y en otro lado, que en algún lado lo llaman como modelos híbridos, que se hacen ciertas cosas así. Implementación ad hoc también. Si estamos yendo por el resultado, si estamos teniendo los resultados que queremos, creo que está bien. Creo que sí hay algo que me parece importante, o se me gatilló con lo que acabas de poner tú, que cuando pasamos ya a dar otro paso en agilidad empresarial, sí hay cosas que creo que ayudan mucho a empezar a arreglar, estandarizar, a que tengamos todos la misma conversación. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, funciona muy bien que un equipo a lo mejor tiene su autonomía para poder trabajar, pero después cuando aparece otro equipo y tiene que depender de
ya empiezan a haber conversaciones que tenemos que empezar a tener de manera más sistémica y más importante. Por ejemplo, al nivel de la tecnología o la arquitectura en la que estamos todos trabajando. Por ejemplo, si es que con el tipo de métricas con las que queremos trabajar todos. Pero más que nada en que todos entendamos lo mismo, que vayamos entendiendo lo mismo con lo que estamos haciendo. Ahí, para mí, ahí es cuando se empieza a hacer un clic entre Agile, cuando yo trabajo con un equipo, cuando tengo Scrum para mí, a que nosotros empezamos a empezar a tocar cosas de escalado y eventualmente empezamos a tocar cosas de Business Agility. Si empezamos a hablar de una agilidad un poquito más empresarial, hablamos de pivote, hablamos de métricas que tenemos en la organización, empezamos a hablar de flujos de valor, hacemos el value stream, empezamos a tener cosas un poquito más robustas. Entonces creo que esa conversación igual es clave. Ahí no solo como que casi yo llegaba a espacio en que casi es como el lejano oeste y cada uno hace ágil como quiere y todos se llaman como quieren, que está bien en algún punto, pero en otro lado cuando queremos tener una conversación que trascienda, necesitamos algunas prácticas de alguna manera donde tengamos algunos entendimientos comunes y los tengamos entre todos. Total. Ahí también lo que quería agregar, Cele, es el tema de, bueno, primero para mí como ejemplo sobre estos temas tiene que ver con Spotify, cuando ellos hablan de su modelo, con todo lo que es modelo de escalamientos ágiles, y ellos te dicen como, este es el modelo nuestro, como esto fue ajustado a nuestra cultura, a nuestras necesidades, y no recomendamos que otros lo tomen y lo lleguen y lo implementen. Para mí ese es un claro ejemplo de cómo uno puede ir haciendo estos modelos tal vez más híbridos, y sin como llegar y arrasar con todo y partir con todo desde cero, porque creo que eso crea demasiada resistencia en las personas. Me ha pasado, bueno, más de mi área de expertise, que es toda la parte de Product Discovery, me ha pasado que he llegado a empresas donde quieren empezar como a normar un poco más las estructuras en cuanto a temas de Product Discovery, y ya habían equipos que lo vienen haciendo de una manera y es como cortan todo y parten todo de cero para intentar como enchufar esta nueva forma que estamos acordando hacer todos juntos. Y creo que eso, claro, como dice Leti, en algún punto no está mal porque en algún punto tenemos que llegar a lo mejor a esa convergencia si queremos trascender en la conversación, pero también para mí es mucho el modo en que uno lo va haciendo. ¿Cómo voy evitando obtener todo el rato esa resistencia de las personas? Como ser más estratégico, más inteligente en ese sentido, como ir de a poquitito, todo lo que decía Leti de los experimentos antes también. Creo que también es el trabajar la paciencia, porque también pasa que decimos ya experimentemos, pero llevamos 3 días de experimento y ya no me está gustando, entonces cambiémoslo la próxima semana. Entonces tampoco nos dejamos esos tiempos de poder ver realmente si esas cosas están teniendo un impacto o no. Pero creo que para mí Spotify es como un muy buen ejemplo de cómo realmente hay que hacerlo, o cómo realmente hay que ir experimentando, y no es como el copy-paste que de repente tendemos a hacer también en las organizaciones. Ahí creo que a propósito de lo que comenté yo y lo que comentaste tú, Vale, me parece importante que quiero que no se confunda el hecho de empezar a tener entendimientos comunes o ir estandarizando algunas cosas con burocracia, porque creo que esa es una tentación súper grande cuando empezamos a hacer agilidad como más... Nos llenamos de procesos. Nos llenamos de procesos y al final transformé burocráticamente todos mis procesos como estaban antes y dejaron de ser livianos y ágiles. Y me pongo a contar hora a hora cuánto cuesta cada desarrollador para ver si me es factible o no. Y le voy cortando, entonces, mira, acabo de sacar la cuenta y la retrospectiva ya no son necesarias porque en realidad vi la plata que nos vamos a ahorrar sin retrospectiva y le vamos a sacar esto y le vamos a sacar esto. Bueno, y ahora tú te llamas así. Y también pasa que en algún minuto tenemos estructuras súper horizontales y le empezamos a agregar nuevamente capas de gestión a esto. Tengo el jefe del jefe del jefe y había achatado de alguna manera la organización. Mi middle management de alguna manera no estaba tan pesado, pero como tengo otras personas que tengo que rellenar en algún minuto, darle algún rol, voy a crear el Product Owner y el Super Product Owner y el Business Owner y el Mega Business Owner y el Super Mega Business Owner, y después ya tengo 4 capas de responsable de negocio que
muchas veces es solo entregar la métrica o justificar lo que están haciendo los equipos, cuando yo podría tener directamente ver la métrica del equipo con trazabilidad y con herramienta automática, que hoy en día se puede hacer eso, y saber cómo eso se conecta a efectivamente el objetivo de negocio y cómo se está transformando, y no necesito todas estas capas para comentarlo o para justificar qué es lo que se está haciendo. Entonces, ahí gracias a ti, Víctor, también por tus comentarios. Ya vamos a comenzar a cerrar. Si es que sale alguna pregunta en los últimos segundos. No. el tiempo específico. Vamos a cerrar. Agradecer a quienes estuvieron aquí con nosotros, comentando, compartiendo. La idea de nosotros es seguir teniendo estas instancias y sobre todo que pase lo que pasó hoy, que tenemos estas preguntas, que nosotros venimos con una base de preguntas que queremos responder y queremos compartir. Pero lo principal es la interacción, por eso estamos escogiendo este formato y lo queremos seguir empujando y lo vamos a seguir empujando en las próximas semanas. Y si tienen algún pedido en particular, coméntenos en nuestras redes sociales, díganos de algún tema que ustedes quisieran que compartiéramos, nosotros nos preparamos y venimos a conversar también. No sé si quiere comentar algo, ¿vale, Cele? Sí, a mí me gustaría invitarlos a todos ahí, reforzar, que puedan revisar los materiales que tenemos en nuestro canal en YouTube y el podcast en Spotify, Agile Latam. Hay muchos temas interesantes, ahí mientras estén cocinando, estudiando algo, haciendo algún trabajo, pueden estar ahí con nuestras voces de fondo para poder también... a mí lo que más me interesa de estos espacios, más que venir acá con la respuesta o aquí como que traemos la verdad, es justamente lo que decía de ti de ir creando estas conversaciones. Así como nosotros también nos nutrimos de su experiencia, que ustedes se puedan nutrir de la nuestra. Así que ahí también los invito a ver esos videitos, que vayan dejando sus comentarios, sus opiniones. ¿Qué otros temas a lo mejor les gustaría que habláramos? Esa es la invitación. Sí, bueno, y también recordarles que estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en LinkedIn, próximamente otras redes sociales más jugadas como TikTok. Pero bueno, estamos ahí en distintos lugares para acompañarlos, para seguir la conversación. Queremos darles las gracias por vernos, por hacernos sus preguntas y conversar con nosotros. Y espero que nos veamos muy, muy pronto en una siguiente oportunidad. Así que un gran abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias.